Hola a todos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de conceptos y formatos que tienen que ver con todo lo relacionado a los temas que venimos tratando sobre el presupuesto en el diseño. Vamos a hablar de cotizaciones, vamos a hablar de todas estas, digamos, formalidades y de estos procesos que involucran desde el momento de la concepción de la idea o desde el primer contacto con el cliente donde surge la necesidad hasta el momento de la facturación. Si bien nos vamos a detener en unidades más adelante, nos vamos a detener sobre todo en el tema de la cotización. Hoy vamos a empezar a ver cómo la cotización no funciona solamente ella, o sea, no es que con una cotización se nos resuelve a nosotros todo lo que tiene que ver con este proceso de negociación. La cotización es solamente una parte que viene articulada con otros momentos dentro de este proceso. Entonces, hoy inicialmente lo que vamos a hacer es reconocer cuáles son esas etapas, reconocer cuáles son los formatos o cuáles son los documentos o cuáles son los conceptos que vamos a necesitar en cada una de esas etapas para poder entonces digamos, hacer ese intercambio de nuestro producto o nuestro servicio con nuestro cliente. Entonces, vamos a empezar por, digamos que, donde se materializa la idea, que es en el brief. Nosotros ya hemos hablado del brief desde hace tiempo atrás, ya conocemos más o menos qué es un brief, ya lo hemos trabajado, hemos diseñado a partir de un brief. Hemos hablado también que el brief creativo, sobre todo el brief creativo, porque recordemos que hay diferentes tipos de brief. El brief creativo es un documento informativo que contiene la información indispensable para poder empezar a planificar o ejecutar un proyecto de diseño o un proyecto publicitario o un proyecto, cualquier tipo de proyecto creativo. En el sector de la comunicación y sobre todo pues el nuestro, del que estamos hablando hoy, lo que busca es recopilar las necesidades y los deseos o las aspiraciones o las búsquedas, digamos, que tiene el cliente en el momento de llegarnos con un problema a solucionar, ¿cierto? Entonces él llega a la agencia o al proveedor o al estudio de diseño con una problemática y muchas veces también, además de una problemática, tiene una idea, pero además de esa idea también su marca, por lo general ya tiene una trayectoria, ya hay un público objetivo definido. Entonces vamos a ir recogiendo toda esa información en este documento que nos va a permitir a nosotros entonces poder hacer una propuesta sobre las necesidades del cliente a medida de sus necesidades. Eh, Solamente para recordar un poco, vamos a mencionar rápidamente lo que debe incluir un brief, las partes del brief, por llamarlo de alguna manera. Primero que todo tenemos un objetivo, debe haber un objetivo claro, o sea, la necesidad de la que estábamos hablando ahorita, debe haber un público objetivo claro allí en este brief para yo entender a quién es que nos vamos a dirigir. Debe existir una descripción de la empresa, o sea, unos antecedentes, quién es la empresa, si es una microempresa, si es una mediana empresa, si es una gran empresa, si es una multinacional, si es una ONG, si es la tienda del vecino, si es un cliente particular, etcétera. Cada uno de estos clientes va a tener unas necesidades diferentes y ya también, como lo habíamos hablado en clases anteriores, lo que nosotros buscamos como profesionales es ofrecerle lo mejor que el cliente pueda, digamos, a lo que el cliente pueda acceder. No vamos a mentirle al cliente, no le vamos a decir, no le vamos a prometer el cielo y la tierra con recursos que él no posee, pero tampoco por estar escaso de recursos no podemos trabajar con este cliente. Eh, Porque un cliente, digamos, que no tenga la misma solvencia que puede tener una gran empresa, no quiere decir que el cliente no merezca un trabajo de calidad. Entonces, lo que nosotros buscamos al hacer este primer acercamiento, al hacer esta investigación de nuestro cliente y de su necesidad, es hacer una buena administración de los recursos disponibles para poder ofrecerle lo mejor que puede tener
por su presupuesto o por, digamos, lo que desea invertir en el proyecto. Entonces, además de una descripción de la empresa para conocer sus antecedentes, necesitamos saber también qué necesidades específicas tiene y cómo vamos a medir, digamos, el impacto, cuáles van a ser lo que ustedes ven allí como KPI. Son las métricas, los tipos de métricas o cómo vamos a medir, digamos, entonces esos alcances o cómo vamos a medir la satisfacción final con el proyecto que vamos a realizar. Vamos a tener también dentro de ese brief cuáles son las condiciones o las limitaciones, o sea, qué podemos y qué no podemos hacer. El cliente conoce su producto, o sea, él sabe de qué está hablando. Pueda que él no tenga las herramientas comunicativas y por eso está acudiendo al profesional, pero el cliente más que nadie conoce quién es su público y conoce su producto y asimismo conoce qué limitaciones tiene o cuáles son las condiciones dentro de la comunicación que debemos o deberíamos nosotros también tener en cuenta. Necesitamos también saber una estimación presupuestaria y aquí tenemos que tener mucho tacto a la hora de incluir estas preguntas en el brief o incluso en una entrevista al momento de preguntarlo, o sea, porque si estamos en un medio de una negociación, pues siempre las preguntas de presupuesto van a requerir un trato especial. También en otra unidad, más adelante, vamos a hablar específicamente de la negociación. Pero sí quería mencionarlo acá porque no es simplemente poner una pregunta como, bueno, ¿cuánto quiere usted invertir en este proyecto? No se puede hacer de esa forma tan directa. Necesitamos primero conocer un poco al cliente para saber cómo hacer esa estimación presupuestaria. Es por eso que si bien es algo que se debe tocar inicialmente en el brief, pues ya más adelante nosotros veremos cómo debe hacerse de una manera más adecuada. Tenemos un timing que es el cronograma, o sea, qué tiempo tenemos. Si bien en esta parte del proceso todavía no tenemos un cronograma como tal, porque pues la negociación no se ha hecho, porque no hemos definido productos, etcétera, pero sí necesitamos saber de entrada con cuánto tiempo contamos. Recuerden aquella fabulosa triada que me gusta mucho de rápido, bueno o barato, que las tres cosas difícilmente las vamos a poder obtener. Entonces también el tono, digamos, de la negociación va a depender del tiempo que tengan. No es lo mismo si un cliente viene a proponernos un proyecto con unos plazos, digamos, adecuados o justos, a un cliente que viene a última hora y necesita un producto para ayer, como suele suceder en este gremio. Necesitamos también conocer el look and feel. El look and feel es cómo quieren que se vea y cómo quieren que se sienta el producto que vamos a desarrollar o esta solución que nosotros vamos a aportar. No es que le estemos pidiendo la respuesta al cliente. Lo que queremos saber es, bueno, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cuál es su estética? Quieren seguir por ese mismo camino, quieren cambiar, o sea, toda esa información es sumamente importante en el momento de nosotros hacer esa recolección, hacer ese sondeo o ese briefing. Y finalmente, pues necesitamos especificaciones técnicas hacia dónde queremos ir. Toda esta información entonces nos va a servir a nosotros, además pues, proporcionarnos las herramientas para trabajar en la parte visual o en la parte gráfica o en la parte de contenidos o para desarrollar nuestro trabajo, pues nos va a servir principalmente para saber qué es lo que vamos a hacer y sobre todo qué es lo que vamos a cobrar y cuánto vamos a cobrar, porque si no sabemos cuáles son las características del proyecto, si no sabemos cuáles son las características y las necesidades del cliente, pues cómo vamos a hacer una cotización o cómo vamos a cobrar. Entonces, por eso el brief no es solamente un instrumento para la realización del trabajo, el brief es un instrumento previo para la realización de la cotización, para yo saber de antemano a qué me voy a enfrentar en el proyecto. Aquí hay un ejemplo de un brief de Coca-Cola. Un brief puede tener la forma que ustedes quieran, puede ser más o menos visual, puede ser un documento de texto o puede ser una infografía, o sea, ya va a depender de muchos factores, pero lo que sí siempre debe estar presente en el brief es lo que acabamos de mencionar, los objetivos, el cliente,
qué es lo que se busca, o sea, es un planteamiento del problema y una recolección de información que me va a ayudar a mí a desarrollar tanto la cotización como más adelante la propuesta. Y acá tenemos entonces algunos ejemplos, algunas páginas, simplemente algunos pantallazos de un brief, en este caso de Coca-Cola, donde ustedes pueden ver los antecedentes, pueden ver que se nombra o se muestra el producto, se muestra algunas preguntas. Estas preguntas que se hacen en el brief no son iguales para todo brief. Se hacen pensando también en el proyecto. No es lo mismo un brief para una identidad corporativa, una identidad institucional, que un brief para el desarrollo de producto o que un brief para una campaña publicitaria, ni para una estrategia de comunicación, ni para un videojuego, etcétera. O sea, cada brief traerá sus preguntas, pero es el contexto en general el que yo necesito averiguar a través de este instrumento. Como ven acá, dependiendo del público objetivo, también dependiendo de la característica del proyecto, pues tendremos nuestras particularidades en el brief. Bueno, después de que tenemos el brief, o sea, después de que ya sabemos qué es lo que me están pidiendo y que ya sabemos qué es lo que yo voy a ofrecer, pues viene en sí la cotización. Como les decía anteriormente, no vamos a extendernos mucho en esta parte de la cotización, solamente vamos a conocer los elementos básicos de una cotización porque en una siguiente unidad ya vamos a profundizar mucho más sobre este tema porque aprenderemos entonces no solamente a cotizar un producto, sino a cotizar un proyecto. Hoy solamente vamos a decir por ahora que una cotización es un documento contable que me ayuda a mí en el proceso de compra o de negociación de un producto, de un servicio. También se le puede llamar presupuesto, o sea, por eso es que siendo este nuestra área en estos momentos, nuestro espacio académico, pues justamente este tema de la cotización lo vamos a profundizar mucho más. En la cotización es entonces donde nosotros realmente planteamos y proyectamos ese presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar llevar a cabo ese proyecto? ¿Cuánto nos va a costar desarrollar esa pieza? Una cotización básica, simple, de una pieza o de un par de piezas o de un proyecto pequeñito, que es lo que vamos a ver hoy, consta de estas cuatro partes que ustedes pueden observar. Un encabezado, un cuerpo donde describo los ítems que estoy cotizando, unas notas al pie o unas condiciones o unas notas legales y finalmente pues una firma y un contacto de quien está ofreciendo, entonces quien está presentando esta cotización. En el encabezado es súper importante que vayan unos datos mínimos. O sea, podrán ir otros, ya luego ustedes verán que hay diferentes tipos de cotización, pero lo mínimo y lo básico que vamos a tener en una cotización es quién es nuestro cliente, cuál es el proyecto, cuál es el nombre del proyecto, qué es lo que estamos nosotros cotizando, en qué medio, digamos, vamos a presentar ese producto. Si nosotros, ¿por qué es tan importante lo del medio? Porque como ustedes saben, en nuestro oficio, en nuestra profesión, pues hay muchas, digamos, muchas variables en cuanto a los productos que nosotros podemos desarrollar y a los servicios también. Entonces, siempre es importante hacer esa aclaración de en qué medio se entregaría el producto a cotizar, porque a veces pueden surgir malos entendidos donde yo estoy cotizando simplemente el diseño o el arte y el cliente puede interpretar que yo le cotice el producto finalizado, impreso, por ejemplo, o ya con producción incluida. Entonces siempre es importante decir en qué medio vamos a entregar, se va a hacer la entrega del producto. Y sobre todo la fecha, porque las cotizaciones tienen fecha de caducidad. O sea, si a mí me hacen una cotización hoy y, y el cliente se demora 6 meses en tomar la decisión y resulta que en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas. Mis insumos pueden subir, pueden bajar de precio, puede caer el dólar y mi unidad productiva puede depender de eso o puede subir el dólar, etcétera. Entonces, siempre es importante la fecha y especificar cuánto tiempo se va a mantener esa cotización vigente.
Luego tenemos en el cuerpo, digamos, de la cotización, vamos a tener los ítems. Aquí hago simplemente un ejemplo. Yo puedo diseñar esto como mejor se ajuste a mi producto o a mi servicio. Aquí, como pueden ver ustedes, está el número del ítem que voy a cotizar, el nombre de tal del ítem, que sería pues en este caso 3 piezas gráficas para identificación y una pieza gráfica para identificación de punto de disposición. Bueno, no importa, allí puede ser un afiche, puede ser una página web, puede ser una animación, puede ser un banner, puede ser un intro para un videojuego. El ítem es lo que tú estás cotizando. Tenemos la descripción, o sea, allí sí vamos a decir en profundidad qué es lo que voy a cotizar, o sea, si es un póster, entonces un póster de 50 por 35, a 4 tintas, etcétera. El producto, o sea, qué es lo que yo voy a entregar, si yo voy a entregar las artes, si los artes o si voy a entregar 1000 ejemplares impresos, si voy a entregar un archivo en tales condiciones, etcétera. O sea, qué es lo que yo voy a entregar al cliente en sí. Y el valor unitario y al final el valor total. Como les digo, esto es solo un ejemplo. Dependiendo de lo que nosotros vamos a necesitar, podemos adecuar estas columnas para poder dar, digamos, una mejor explicación de lo que estamos ofreciendo y, por supuesto, de su valor. Siempre es importante que haya un valor unitario y un valor total. Luego veremos cómo podríamos modificar esto y si podríamos hacer descuentos u otro tipo de, incluir otro tipo de información en esta parte. Pero por ahora nos vamos a quedar aquí en lo básico. Y en esa tercera parte y cuarta parte que veíamos, tenemos unos párrafos de texto legal, de condiciones, donde yo hago alusión a las restricciones o las condiciones que yo tengo para prestar este servicio o para generar este producto. En este caso, como ustedes pueden ver, habla en la letra naranja, hay un asterisco donde dice que estos valores incluyen, o sea, yo también puedo hablar de lo que incluyo, pero es muy importante. Hablo de lo que incluyo, pero también de lo que no. En este caso, dice que estos valores incluyen material fotográfico de stock con derechos de uso comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy cotizando, digamos, diseño de iconos, no estoy cotizando fotografía. Entonces, en ese orden de ideas, si yo no hago estas aclaraciones, el cliente está en la disposición de decirme, pero es que ese brochure lleva una fotografía y entonces usted debe tomar la fotografía y resulta que la fotografía es en Cartagena o la fotografía requiere un modelo o la fotografía requiere otro tipo de elementos. Entonces, siempre debo, así se me extienda a mí esa cotización en 5 páginas, debo ser muy claro siempre de qué incluyo y qué no. En este caso, las fotografías de stock, aclaro que tienen uso comercial. ¿Por qué? Porque yo compro paquetes de fotografías en Shooter, en este tipo de plataformas para poder tener material en el caso de que los clientes requieran fotografías, pero que no estén dispuestos a pagar de pronto el alto costo de una producción fotográfica. En ese caso, entonces, es un valor agregado que yo le puedo ofrecer al cliente, es legal porque yo las he adquirido con permiso de uso comercial y pues digamos que va a ser algo favorable en el momento de la negociación. También digo que no incluye fotografía, digamos, producción fotográfica ni producción de video, etcétera, dependiendo también de lo que estoy cotizando, porque si yo estoy cotizando un brochure, pues un brochure, digamos, impreso, no voy a poner todas las cláusulas de video, de no sé qué, son cosas que no aplican. Entonces, cada cotización y esto sí quiero que lo tengan muy claro. Yo creo que uno de los momentos más importantes de todo el proceso de negociación en los procesos de diseño está en la cotización. O sea, saber cotizar es un arte. Y alguien que te diga a ti precios así de una, o te está mintiendo o se está auto robando. Porque cotizar en estas áreas creativas donde no hay productos en serie, sino que todo es sobre medida,
es algo muy delicado, pero también es algo muy chévere de aprender a construir y de aprender a manejar esas interacciones, esa negociación con los clientes y con las personas. También tenemos entonces unas condiciones. En el caso de que los precios no incluyan IVA, pues aclarar que no incluyen IVA, aclarar que el cliente debe suministrar la información y el material completo con anticipación, que el proyecto empieza y termina en determinados momentos, que se va a dar un anticipo del 50% y el otro 50% al final, o cualquiera que sea el tipo de pago que usted ha establecido a partir de la fijación de sus precios. Aquí ustedes pueden ver que hay un punto que dice aplicar retención del artículo 383 del Estatuto Tributario, ta, ta, ta. Existen artículos que amparan, digamos, a las personas que trabajan como personas naturales por prestación de servicios. Ya más adelante en algún material en la plataforma les voy a dejar esos artículos. Aquí no quiero extenderme muchísimo, pues como en analizar uno por uno, porque son casos o excepciones en determinados momentos, pero que nos pueden beneficiar porque nos va a eximir de pagar de pronto impuestos sobre un valor muy bajo cuando nosotros, por ejemplo, no alcanzamos o sea, no somos contribuyentes, no pagamos renta, entonces nos va a ayudar mucho en ese aspecto como a no pagar de pronto algo de lo cual estamos exentos. Finalmente, y también súper importante, la firma, quién está cotizando y un contacto. Yo allí no lo puse, pero el contacto, pues para no poner mis datos acá en el video, pero es importante poner los datos de contacto donde el cliente va a poder llamarte, donde el cliente va a poder tener esa ya retroalimentación. Bueno, la cotización por el momento, como les decía, la vamos a dejar hasta ahí. Ya más adelante la retomamos en más profundidad. Quiero que sigamos avanzando entonces en el proceso. Ya una vez yo tuve mi brief, ya puedo pasar a cotizar o hacer un presupuesto, pero yo no puedo enviar ese presupuesto si no está acompañado de este documento que me imagino que todos ustedes lo conocen o al menos lo han escuchado nombrar, que se llama el RUT, que es el Registro Único Tributario y que sirve como un mecanismo, o sea, es simplemente un documento que lo que hace es que avala la actividad económica que nosotros realizamos. O sea, lo que dice el RUT más básicamente es que usted está avalado, ya sea porque tiene una carrera universitaria, porque es técnico profesional, porque es tecnólogo o simplemente porque usted, digamos que se desempeña dentro de cierto oficio, lo avala usted para poder proporcionar servicios o productos dentro de ese ámbito. Entonces, también el RUT nos ayuda a identificar cuáles son esas obligaciones que tenemos frente al Estado colombiano, como los impuestos, como todos los trámites, digamos, en el momento que vamos a hacer una creación de empresa frente a Cámara y Comercio, etcétera. O sea, nos avala a nosotros para desarrollar una actividad económica. Esto es otro punto que quiero que tengan, digamos, muy presente porque va a estar dentro de nuestro taller o dentro de las actividades que vamos a realizar y es que es importantísimo que cada uno de ustedes tenga su RUT. Para el ejercicio que vamos a realizar, pues el RUT va a ir acompañando el taller. ¿Cómo vamos entonces nosotros a sacar el root, pues por decirlo de alguna forma, o a descargar nuestro root, ya que hoy en día pues este va a ser un proceso virtual, un proceso por medio de la página web. Antiguamente pues debía ir uno a la DIAN, pedir una ficha, hacer una cola, te daban solamente como 40 fichas diarias, era un proceso un poco tedioso, pero hoy en día lo pueden hacer directamente desde la página web, al menos en su mayoría. Van entonces ustedes a entrar a la página de la DIAN y allí pues van a entrar directamente a los trámites, al sistema de agendamiento virtual de citas.
Allí les pueden agendar una cita para el trámite o pueden directamente empezar a gestionar el RUT, o sea, a proporcionar la información para que su RUT empiece digamos, a funcionar. Aquí les van a pedir unos datos. Bueno, y ustedes simplemente lo que van a hacer es seguir todos esos pasos que les van a mostrar allí. Como les decía ahí, en un principio se agenda una cita, pero por la situación en la que estamos en este momento, yo creo que pueden hacer todo el trámite por allí y simplemente bajar como la copia, que es como una previa que te dan del documento y posteriormente si hay necesidad de dirigirse a la DIAN para, digamos, autenticar ya y sacar el documento definitivo, pues eso sí lo pueden hacer más adelante. Pero por el momento sí quiero que vayan tramitando el RUT y que vayan por lo menos teniendo ese formato o ese borrador digital para que conozcan cómo es el procedimiento, que cualquier tipo de contratación que ustedes vayan a hacer, así sea una contratación por servicios o una contratación laboral a término indefinido o con cualquier tipo de contratación, pues ustedes van a necesitar este documento. Bueno, una vez ya pasamos nuestra cotización con nuestro RUT, el siguiente paso que por lo general puede estar o no dependiendo del tipo de proyecto, pero un paso que viene en este orden sería el de la orden de trabajo o la OT. ¿Qué es una orden de trabajo? Es un documento que puede ser escrito, pero también hoy en día hay empresas que los manejan en forma digital. Tienen un software de órdenes de OTs donde simplemente cada persona pues puede entrar, puede acceder y allí va mirando entonces cuál es el trabajo a realizar. Como su nombre lo indica, una orden de trabajo es un documento físico o digital que te dice, listo, realice el trabajo. O sea, yo pasé mi cotización, mi cliente o la empresa me dice, bueno, esta es tu orden de trabajo y como les decía, pues la orden de trabajo es un documento que tiene las características del trabajo que se va a realizar. Esto por lo general se utiliza en empresas, en agencias, en entidades. O sea, es raro, digamos, que como independiente yo le solicite a mi cliente una orden de trabajo. A veces podemos hacerlo, podemos nosotros mismos tener un formato de orden de trabajo para que el cliente lo firme, pero esto nos va a servir más es como un documento legal a la hora de que resulte, digamos, algún inconveniente donde el cliente no quiere pagar o donde el cliente de pronto dice, no, pero es que yo a usted nunca le dije empiece a trabajar. Entonces, tener esos soportes legales siempre nos van a facilitar a nosotros mucho las cosas en el caso de una reclamación jurídica. Mm, Órdenes de trabajo también hay muchas, dependiendo de la empresa. Cada empresa puede tener un modelo de orden de trabajo dependiendo de los servicios o de los productos que desarrolle. Y nosotros pues también podemos tener nuestras órdenes de trabajo prediseñadas con nuestro estilo, dependiendo también de los servicios que nosotros ofrecemos. O sea, no es lo mismo una orden de trabajo, por ejemplo, de una litografía que una orden de trabajo de un fotógrafo. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. Básicamente la orden de trabajo lo que recoge es las características del trabajo que voy a realizar, cuál es la fecha en que voy a comenzar a realizarlo y cuál es la fecha de entrega, algunas observaciones y recomendaciones que tengan que ver o que aporten al desarrollo de ese trabajo. Básicamente es eso, nuestra orden de trabajo. Ustedes pueden encontrar incluso en internet formatos que pueden, digamos, tomar como referencia, pero cada uno sí lo importante es que desarrolle sus propios documentos. La idea con esto es ir generando nuestro propio portafolio de documentos y formatos, porque recuerden una cosa, nosotros trabajamos con la imagen y si nosotros pasamos una cotización por WhatsApp, si nos pide el cliente una cotización y le mandamos un correo de cualquier forma diciendo vale 50.000 pesos y no tenemos nuestra papelería, no tenemos nuestros formatos, no tenemos una orden de trabajo, no vamos a estar generando confianza en el cliente, no vamos a vernos serios ni profesionales. Entonces, todos estos formatos nos van a ayudar a construir a nosotros ese portafolio, digamos que ya no va a ser el portafolio de trabajo como tal,
el portafolio para mostrar nuestras capacidades y nuestras habilidades, sino un portafolio legal y contable que nos ayude a nosotros a llevar estos procesos de negociación, estos procesos de contabilidad, estos procesos en cuanto al orden y a las etapas, al cumplimiento de nuestras labores. Entonces los invito a estar muy pendientes de esto, a ir pensando bueno, cómo va a ser mi papelería, independientemente de que yo tenga una imagen o una identidad gráfica ya definida, pero por lo menos con unos elementos básicos, con un color, con una tipografía, una diagramación chévere, acorde con nuestra profesión, obviamente, y con la imagen que queremos proyectar y con la seriedad que queremos manifestarle a nuestro cliente. Bueno, hasta aquí la primera parte de estos formatos. Los invito entonces a ver la segunda parte donde veremos en este orden secuencial qué otros formatos vamos a necesitar hasta llegar a la facturación, que sería el cierre de la negociación. Bueno, ya nos vemos. Chao.